Sean todos bienvenidos, siéntanse cómodos, siéntanse en casa, ya sea que usted venga por primera vez o si ya usted, ¿verdad?, nos acompaña a cada una de nuestras asambleas públicas de adoración. Yo quisiera dar inicio a la enseñanza de hoy, pidiéndoles que me acompañen, por favor, a un texto en la Biblia, la palabra de Dios, que se encuentra en la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, verso 10. Leemos: pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Quiero leerla de nuevo. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. El apóstol Pedro nos está hablando de una realidad, de algo que va a suceder, y dice que en el día del Señor Él vendrá como ladrón en la noche, y va a suceder algo espectacular, algo catastrófico. Dice: en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. En esta semana, un periódico que se distribuye en el país publicó una noticia que tiene preocupados a algunos sectores de la sociedad mundial. Y digo mundial, ya que la noticia también fue difundida ampliamente por las redes sociales. El título de la noticia es el siguiente: numerólogo o especialista en el estudio de los números de la Biblia asegura que el fin del mundo será entre el 20 y 23 de septiembre del 2017. Yo no sé si usted leyó esa noticia, pero lo que este hombre está diciendo es, este numerólogo, es que el fin del mundo va a ser dentro de 3 a 5 días. Es lo que está diciendo este hombre. Y la noticia dice así: el numerólogo cristiano David Mead aseguró que la fecha del supuesto apocalipsis ha sido modificada en repetidas ocasiones, pero que actualmente se ha calculado que será entre el 20 y 23 de septiembre del 2017, es decir, entre 3 a 5 días. Creyentes de la teoría de la conspiración han difundido desde el 2003 la idea de que un planeta conocido como Nibiru podría destruir la Tierra. Según el portal de noticias de Telemundo, en referencia a esta información, Mead dice que el planeta Nibiru, también conocido como Planeta X, será visible en el cielo a mediados de este mes, es decir, en estos días, antes de que impacte con el globo terráqueo. Asimismo afirma que las pruebas en las que basa su teoría se encuentran en la Biblia y en la Gran Pirámide de Giza, en Egipto. Por su parte, partidarios de Mead aseguran que los científicos no han detectado el misterioso planeta que se aproxima a la Tierra para impactar contra ella, porque se aproxima de manera oblicua y porque avanza hacia la Tierra de manera oblicua. ¿Quién es David Mead? David Mead es el autor del libro Planeta X, la llegada a 2017, en el que afirma presentar pruebas científicas sobre su teoría del fin del mundo. Sin embargo, el también escritor ha recibido críticas por basarse meramente en argumentos religiosos y en las visiones que presuntamente ha experimentado en sueños. ¿Cómo ven? Yo no sé si ustedes están listos. Yo no sé cómo están cada uno de ustedes preparados emocionalmente para recibir esta noticia, pero según David Mead, el fin del mundo es en 4 días. Todo se va a acabar en 4 días. Sus vidas, nuestras vidas, sus planes, sus metas, sus sueños, todo se va a acabar en 4 días. Todo lo que usted ha atesorado para disfrutarlo, quizás cuando sea mayor, se va a acabar en 4 días. Yo quiero decirles que el fin del mundo ha sido tema favorito para muchas personas que han tratado de establecer cuándo será dicho acontecimiento. Desde Clemente de Roma
que profetizó que el fin del mundo sería en el año 90 después de Cristo, hasta este hombre David Mead. Pero yo quiero decirles que también el fin del mundo ha sido causa de preocupación o mucho temor a personas alrededor del mundo. El buscador de palabras en el internet Google, que mide la cantidad aproximada de búsquedas mensuales por palabra, revela que 135,000 personas cada mes de diferentes partes del mundo están buscando información sobre el fin del mundo. 135,000 personas cada mes de diferentes partes del mundo están buscando información sobre el fin del mundo. Y esto se refleja solamente en la búsqueda de Google y sus sitios asociados. Como podemos ver, hay un fuerte deseo en las personas por saber cuándo y cómo será este evento catastrófico. Ahora, yo pregunto, ¿es posible saber si el fin del mundo será realmente entre el 20 y 23 de septiembre de este año o no? ¿Es posible saberlo o no? ¿Por qué? Porque yo me imagino que si tú no habías escuchado esta noticia después de escucharla hoy, has de estar pensando muchas cosas. 4 días más y todo se acaba. ¿Es posible saber si el fin del mundo será realmente entre el 20 y 23 de septiembre, como dice David Mead? Claro que es posible. A través de un estudio serio de la Biblia, la palabra de Dios, podemos saberlo, ya que en ella se describen una serie de eventos o una serie de acontecimientos que van a suceder antes que suceda o que se produzca el fin del mundo. Es por eso que he titulado esta enseñanza Eventos antes del fin del mundo, con el propósito de que al ir examinando cada uno de ellos, todos los aquí presentes podamos ir analizando si es posible o no que el fin del mundo sea dentro de 3 a 5 días, como el señor Mead ha dicho. Pero antes de estudiar estos acontecimientos o eventos previos al fin, permítanme responder 2 preguntas. La primera es, ¿qué es el fin del mundo? ¿Qué es el fin del mundo? El fin del mundo será un evento en el cual el universo que Dios creó, los cielos, nos dice el apóstol Pedro, los cielos y todo lo que en ellos hay, es decir, los planetas, las estrellas, las galaxias y la tierra actual, toda la civilización será consumida. Las grandes capitales del mundo, los imponentes edificios o las imponentes obras que los seres humanos han construido, las maravillosas producciones de la ciencia, todo ello, todo será destruido por Dios. ¿De qué manera? Ya lo vimos en 2 de Pedro 3:10, por un calor intenso, por fuego o un calor intenso, y esto sucederá, dice, con gran estruendo o un ruido espantoso o aterrador, o con un ensordecedor estallido, como también se puede traducir, como si hubiera sucedido en el mundo una gran guerra nuclear que abarcase todo el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué Dios va a destruir esto que creó, los cielos y la tierra? Para dar lugar, se nos dice, a cielos nuevos y a tierra nueva en las cuales mora la justicia. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuándo sucederá el fin del mundo? Aunque no se puede precisar una fecha exacta, como han hecho muchos que han resultado ser falsos profetas. En la Biblia se nos dice que este evento catastrófico sucederá al final de un período de tiempo llamado el Día del Señor. Y será la culminación de una serie de eventos que ocurren en este período de tiempo. Ahora bien, o ahora sí, procedamos a examinar en la Biblia una serie de eventos que van a suceder antes del fin del mundo. Y yo deseo aclarar que existen varias opiniones acerca del orden en que sucederán estos eventos. Por ejemplo,
Existen estudiosos de la Biblia que creen que lo que se conoce como el rapto o arrebatamiento de la iglesia se llevará a cabo al inicio de los 7 años en que gobernará el anticristo, por lo que la iglesia no pasará o no sufrirá durante la gran tribulación. Otros creen que ese rapto será a mediados de los 7 años del gobierno del anticristo, cuando ocurra lo que se conoce como la abominación desoladora, y que la tribulación que sigue en los siguientes 3 años y medio no va a alcanzar a la iglesia, de modo que la iglesia no sufrirá durante la gran tribulación. Sin embargo, existe un tercer grupo de personas que creen que el rapto ocurrirá al final de los 7 años de gobierno del anticristo, por lo que la iglesia sí pasará o sí sufrirá durante la gran tribulación. Los que creen esto último consideran que el rapto y la segunda venida del Señor son un solo evento. Sin embargo, o cualquiera que sea la posición doctrinal que las personas tengan respecto a el rapto, la tribulación y la segunda venida del Señor, es un hecho establecido, indistintamente de la posición doctrinal que tengan. Es un hecho establecido que existirá un periodo de tiempo de 7 años en los cuales gobernará el anticristo. También existirá un periodo de tribulación conocido como la gran tribulación, y es también una realidad que Cristo vendrá por su iglesia para reinar con ella. Por lo que, en lugar de tratar de centrarnos en el orden en que se dan los eventos, es mi deseo más bien dar a conocer cuáles son esos eventos que van a suceder antes del fin del mundo, para que, como decía al principio, podamos nosotros juzgar si realmente el fin del mundo va a ser dentro de 3 a 5 días o no. Y usted puede irse de este lugar tranquilo o sumamente preocupado. El primer evento es que el pueblo de Israel finalmente edificará el templo para ofrecer sacrificios a Dios, así como también será restablecido el sacerdocio arónico. Y esto es profetizado por Ezequiel y por Zacarías. El segundo evento es que seremos testigos de una serie de señales que se manifestarán a nivel mundial previas a la venida del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuáles son estas señales? Jesucristo mismo en el Evangelio según Mateo capítulo 24 verso 3 al 13 nos dice lo siguiente. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, dice, se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, o porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo quiero decirles que hay mucho que decir de estas señales que Jesús mismo dijo que habrían antes de su venida y antes del fin del mundo. Y todas estas señales son tema de una enseñanza completa que estudiaremos más adelante. Pero por hoy quiero decirles que el segundo evento es que se manifestarán todas esta serie de señales que Jesucristo mismo dijo que sucederían. El tercer evento es que será predicado el evangelio del reino por todo el mundo.
Aquí mismo en el Evangelio según Mateo, capítulo 24, verso 14, dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Ahora bien, ¿ya ha sido predicado este Evangelio en todas las naciones? No, ya que actualmente se considera que 68%, oiga bien, 68% de la población mundial no ha tenido la oportunidad de alcanzar el Evangelio. Y de los 16.600 grupos étnicos principales del mundo, en donde habitan 7 billones de personas, es decir, la población de toda la Tierra, 6.880 de ellos, en donde habitan 2.1 billones de personas, son considerados no alcanzados aún por el Evangelio. En otras palabras, hay 2.1 billones de personas que aún no han sido alcanzados por el Evangelio. Por tanto, este evento no se ha llevado a cabo todavía. Un cuarto evento es que habrá una apostasía mundial. Y esta apostasía mundial se manifestará por un abandono masivo del cristianismo. Pero también se nos dice que habrá falta de fe en el Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga, habrá fe en la tierra. Y aquí la pregunta está hecha para que la respuesta sea no. Por tanto, cuando el Señor Jesucristo venga, se espera que uno de los eventos sea falta de fe en Él, por lo cual solo un pequeño remanente le será fiel hasta el fin y confiarán en Él hasta la muerte. En la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, leemos, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesús, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. No nos engañemos. Ciertamente hoy estamos viendo a muchas personas alejarse de las doctrinas bíblicas. Ciertamente hoy estamos viendo a muchas personas predicar en el nombre de Cristo herejías y a millones de personas seguirles. Pero eso no significa que ya estemos en el tiempo de la gran apostasía. Un quinto evento es que aparecerá de manera pública un líder o una figura política mundial. Y decimos que es mundial porque en la Biblia se nos dice que se le dará autoridad sobre toda tribu, sobre todo pueblo y sobre toda lengua. Será un líder carismático y poderoso, conocido como el anticristo o la bestia. Y se le llamará el anticristo porque estará no solo opuesto a Cristo, sino que se pondrá a sí mismo en lugar de Cristo para recibir adoración. En la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y 4, leemos, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto es muy importante. En cuanto a su carácter, se nos dice que es el hombre de pecado o de iniquidad, es decir, es la encarnación misma del pecado y de la rebelión a Dios. Y en cuanto a su destino, como leíamos, es el hijo de perdición. ¿Por qué razón? Porque está sentenciado a condenación eterna. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8 y 9, también leemos, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Fíjese bien con qué vendrá, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por esta razón este inicuo, o este hombre que representa la iniquidad o es la encarnación misma del pecado, el anticristo o la bestia, será grandemente admirado y seguido por millones, pero millones de personas. En la Biblia vemos cómo este anticristo será acompañado de un líder espiritual llamado el falso profeta.
Y este falso profeta será quien inducirá a la población mundial a adorar a la bestia, lo cual tristemente sucederá. Este anticristo gobernará por 7 años y se nos dice que hará paz con Israel en los primeros 3 años y medio, durante los cuales permitirá que esta nación adore a su Dios y ofrezca libremente sacrificios. Pero después de estos 3 años y medio, el anticristo romperá el pacto con la nación de Israel. En el libro del profeta Daniel, capítulo 9, verso 27, leemos al respecto. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pero mire lo que dice, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, porque esta es una semana cuyos días son años, la semana de 7 días son 7 años. Dice, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, es decir, su condenación, su destrucción. Pero no solo este personaje impedirá que Israel ofrezca sacrificios, sino que iniciará una persecución masiva, violenta, contra el pueblo de Israel y contra todo el pueblo de Dios, contra sus santos, de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Y se nos dice que vencerá a muchos de ellos que preferirán morir antes de someterse a él, como está escrito en Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Ya que este personaje o el anticristo se opondrá de forma violenta contra todo lo que se llama Dios, como ya leímos, y es objeto de culto, es decir, se opondrá a cualquier forma de culto divino. Este periodo de persecución o guerra contra el pueblo de Israel y los santos durará los últimos 3 años y medio del gobierno mundial del anticristo y se iniciará con lo que se ha llamado la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, en la cual el anticristo se sentará en el templo de Jerusalén y se proclamará Dios y hará que todos en el mundo en ese entonces le adoren, matando a aquellos que se resistan a hacerlo. O bien, algunos opinan que en lugar de sentarse él ahí, levantará una imagen de sí mismo en el templo, pero de igual manera va a obligar a todo el mundo a que adore su imagen, y los que no lo hagan serán asesinados. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del verso 15 al 17, leemos sobre esta abominación desoladora que va a llevarse a cabo. Y dice así: por tanto, dice, cuando veáis el lugar santo, o cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Todo esto va a suceder, es decir, va a ser una realidad antes de que el fin del mundo se lleve a cabo. Hay un sexto evento que va a suceder, y es que se va a iniciar un periodo de tribulación, es decir, un periodo de pena, un periodo de aflicción muy grande, la cual se nos dice en la palabra de Dios, no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y es un periodo de aflicción conocido como la gran tribulación. La gran tribulación. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 21 y 22, leemos: porque habrá entonces gran tribulación. Después que aparezca este anticristo y inicie ese periodo de guerra en los últimos 3 años y medio de su gobierno, de persecución, dice que habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido, o no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué?
acortados. O sea, van a haber cristianos, van a haber salvos, padeciendo ahí esa gran tribulación, sufriendo a causa de la gran tribulación. Pero ¿qué otras cosas más sucederán? Hay un séptimo evento que se describe y es que los dos testigos que se describen en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, como Moisés y Elías, predicarán con poder y autoridad el mensaje de Dios durante estos últimos 3 años y medio del gobierno del anticristo y serán asesinados por la bestia, pero se nos dice que después de 3 días y medio, cuando todo el mundo disfrute su muerte, cuando todo el mundo rebelde, perverso, fiel al anticristo, disfrute que han sido asesinados, ellos van a resucitar y van a regresar al cielo. Esto tú lo puedes leer en casa, en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Un octavo evento es que vendrá un periodo de tiempo en donde será derramada la ira de Dios sobre todos sin excepción, todos aquellos habitantes de la tierra que no quisieron convertirse a Dios y rechazaron el Evangelio y al Salvador. De modo que ninguna de estas personas escapará de su ira. Y en este periodo de tiempo se nos dice que se abrirán los 7 sellos con sus respectivas consecuencias, lo cual puedes leer en Apocalipsis capítulo 6, pero también se nos dice que a continuación de los sellos, o que de que los sellos sean abiertos, vendrán 7 ángeles, los cuales tocarán las 7 trompetas con los eventos que acompaña a cada trompeta, lo cual puedes leer en el libro de Apocalipsis capítulo 8 y 9. Y finalmente, 7 ángeles derramarán las 7 copas de la ira de Dios con sus consecuencias respectivas sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, sobre el mar, sobre los ríos, sobre el sol y sobre el trono de la bestia. Lo cual creo que es muy claro que aún no se ha llevado a cabo. Un noveno evento será la caída de la Gran Babilonia o la Gran Ramera. ¿Quién es la Gran Babilonia o la Gran Ramera? Mucho se ha dicho acerca de ello. De hecho, se ha señalado una religión tradicional como tal. Sin embargo, muchos de los estudiosos, y yo creo que es lo correcto, han concluido que la Gran Babilonia o la Gran Ramera representará un reino o un sistema político, económico y religioso a nivel mundial que será fiel al anticristo. Ahora, ¿por quién va a estar compuesto? ¿Por quién va a estar compuesto este sistema político, económico y religioso mundial? Bueno, aquí estoy de acuerdo con ellos también cuando dicen que serán personas de diferentes organizaciones religiosas. Así es que no es solo una, son varias. Serán personas que pertenezcan a diferentes organizaciones religiosas que profesarán ser cristianas, pero que habrán apostatado de la fe. Acuérdense que un evento previo a de la caída de la Gran Babilonia o la Ramera, es que vendrá una gran, ¿qué? Una gran apostasía. Vendrá una gran apostasía. Entonces, muchas personas de estos grupos religiosos apóstatas serán los que se encarguen ¿de qué? De perseguir no solo a los cristianos, sino serán los que caigan cuando caiga la Gran Babilonia o este gran sistema político, económico y religioso mundial. Todo esto, claro está, lo puedes leer en el libro de Apocalipsis capítulo 14, 16 y 18. Hay un 10º evento. Y este evento, previo al fin del mundo, es lo que muchos conocen como el rapto de la iglesia. En la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, o sea, leemos acerca de cómo el Señor descenderá del cielo como un conquistador, nos dice A.T. Robertson. ¿Para qué? Para llevar con él a los suyos, quienes le recibirán en el aire para estar siempre con él. Luego dice el apóstol Pablo, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, y de aquí toman la palabra rapto, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, los que resuciten primero,
en las nubes, ¿para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Un evento que todavía no sucede, por cierto. Un 11º evento, son muchos eventos. Por eso no me detengo en cada uno de ellos, porque son muchos, son 23. Un 11º evento es lo que se describe como la primera resurrección, o la resurrección de los justos, o la resurrección de los que son de Cristo en su venida. Aquí siempre, en la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 16, leemos: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí se está hablando de lo que se conoce como la primera resurrección, la resurrección para vida. La resurrección que va a suceder cuando Cristo venga. Y alguien escribió algo que me llamó mucho la atención, por eso lo traje conmigo, acerca de esta resurrección. Y dice: veremos a la tierra y al mar dando el polvo de todos los muertos en Cristo. Luego veremos el milagro transformador mediante el cual este polvo es transformado en cuerpos glorificados, libres para siempre de toda enfermedad, dolor y muerte. Y todo esto, dice el escritor, va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Y continúa diciendo el escritor: a las personas del mundo les cuesta creer el relato de la creación del ser humano en Génesis 1 y 2. Si tienen dificultad de creer en cómo se llevó a cabo la creación del ser humano, ¿cómo no la van a tener? Dice, cuando Dios recreará millones de cuerpos desde el polvo que ha sido sepultado, o que ha sido esparcido, o que ha sido desparramado o amontonado en las playas del mundo. Y es una gran realidad. Dios es el Dios creador, el Dios todopoderoso. Un 12º evento que se llevará a cabo es lo que en la Biblia se le llama el juicio ante el tribunal de Cristo. El juicio de los creyentes ante el tribunal de Cristo. En la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 14, verso 10 y 12, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice, ¿por qué? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera, está hablando Pablo a los cristianos, de manera que cada uno de nosotros, ¿qué dice? Dará a Dios cuenta de sí. Y en la segunda carta o la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 10, también podemos leer a este respecto. Dice, porque es necesario, fíjese bien, es una necesidad, no es opcional, es necesario que todos nosotros, está escribiendo a cristianos y él se incluye a él mismo como cristiano, dice, es necesario que todos nosotros, ¿qué dice aquí? Comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí vemos, amados y amadas, a Jesucristo como el Señor, Salvador y Juez de todos los creyentes. Y así escribió Adam Clarke allá por 1700 en Inglaterra: así los cristianos nos esforzamos en andar de manera que le agrademos. ¿Por qué? Porque sabemos que tendremos que dar solemne cuenta de nosotros mismos ante el tribunal de Cristo. Y lo repito, es por ello que los cristianos nos esforzamos, claro está, con la ayuda de Dios a través de su Santo Espíritu, y por amor y gratitud a Él, en andar de manera que le agrademos, porque sabemos, además, que tendremos que dar solemne cuenta de nosotros mismos ante el tribunal de Cristo. Hay un 13º evento que se llevará a cabo previo al fin, y es lo que en la Biblia se conoce como las bodas del Cordero. Otras personas le han llamado la fiesta de las bodas del Cordero.
En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 6 y 7, leemos: oí y oí como la voz de una gran multitud. Fíjate, son muchos. Oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Mire lo que dice el verso 7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, que es la iglesia, ¿qué? Se ha preparado. Amados, ya hemos visto cómo la tribulación o la gran tribulación ha pasado, cómo Babilonia, la gran ramera, ya ha sido juzgada, y cómo ahora se nos describe un tiempo de gozo, un tiempo de reposo al lado del amado Señor y Salvador Jesús. Y es un tiempo de gozo y de reposo para todos los cristianos de todas las épocas, pero en especial para aquellos, cuando estudiamos el contexto, para aquellos que fueron torturados por no negar a su Salvador y las doctrinas bíblicas, y aún aquellos que fueron asesinados. De modo que para todos los cristianos que actualmente están pasando tribulación, angustia, prueba, tentación, aflicción, es bueno que conozcan o recuerden que vendrá un tiempo cuando todo será gozo, cuando todo será paz, cuando juntamente con Jesús disfruten no solo de su presencia, sino de todo aquel gozo, aquella alegría y aquella paz que Él trae con Él para los suyos, para sus amados, especialmente los que sufrieron por causa de Él. Hay un 14º evento que también sucederá, y es que Cristo va a volver por segunda vez a esta tierra. Cristo, el Señor Jesucristo, va a venir, y es lo que se conoce como uno de los eventos más esperados, si no el más esperado por todos los creyentes, y es la segunda venida de Jesucristo a la tierra. En el Evangelio según Mateo capítulo 24, verso 30 leemos: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y qué dice aquí? Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es decir, será un evento universal, será un evento visible para todos. Dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. De esta segunda venida del Señor Jesucristo estaremos hablando también más adelante. Muchos se preguntan cuál es la señal del Hijo del Hombre aquí, y la respuesta es el Hijo del Hombre mismo, por lo que el mismo contexto del verso nos dice: el Hijo del Hombre mismo, Jesucristo mismo, quien será evidente para toda la humanidad cuando regrese. Y por cierto, ya no como el humilde Cordero de Dios, sino, como vemos, con poder y gran gloria, como el Señor de todos y el juez que juzgará a las naciones y a la tierra con vara de hierro. Hay un 15º evento. Fíjense cuántos eventos hay. Hay un 15º evento antes del fin, y es que juntamente con la segunda venida de Jesucristo a la tierra, sucederá lo que se conoce como la batalla del Armagedón, o la batalla en el valle de Megiddo, el cual está ubicado a unos 96 kilómetros al norte de Jerusalén. Esta batalla que sucederá también se ha conocido como la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso,
donde se nos dice en la Biblia que el Señor Jesucristo peleará contra todos los reyes de las naciones rebeldes de esta tierra que se han aliado al anticristo y que han venido a hacer guerra contra el Señor Jesucristo y sus santos. Algunos le llaman a este evento la cúspide del día terrible del Señor, donde todos los rebeldes que aún queden en la tierra serán sometidos a muerte por el Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, verso 14 y 16, leemos al respecto: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su voz en la tierra y la tierra fue cegada. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 19, se nos dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Vemos quiénes van a ser los que se van a enfrentar. Jesucristo, que viene a la tierra montando un caballo, es decir, como un rey de gloria, y su ejército, pero también la bestia, el anticristo, y los reyes de la tierra, de las naciones rebeldes y sus ejércitos, reunidos para pelear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Obviamente que serán destruidos, como se nos dice en la palabra de Dios. Un evento número 16 es que la bestia o el anticristo y el falso profeta, después de que el anticristo gobierne estos 7 años y se enfrente a Jesús y su ejército, tanto el anticristo, la bestia y el falso profeta van a ser apresados y lanzados vivos dentro del lago de fuego y azufre. Y esto debe de traer esperanza y gozo también a los cristianos, ¿verdad? Que vivan en ese tiempo, estén vivos en ese tiempo y que estén sufriendo por causa de este personaje. En Apocalipsis capítulo 19, verso 20, podemos ver cómo estos personajes son apresados y lanzados vivos en el lago de fuego. Dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí vemos cómo estos dos líderes mundiales perversos, uno político y uno religioso, ¿verdad?, van a ser confinados por toda la eternidad, como vemos, a ese lugar conocido como el lago de fuego. Y van a ser los primeros, por cierto, van a ser los primeros en ir a ese lugar de millones de seres humanos no regenerados, cuyos nombres no se encontraron escritos en el libro de la vida, el día del juicio final o del juicio del trono blanco, como le queramos llamar. Pero no solo van a ser los primeros de incontables millones de seres humanos no regenerados, sino que también van a ser los primeros de muchísimos ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y que van a llegar también para ser destinados eternamente a este lugar terrible. O van a llegar para ¿cómo podríamos decir? Para estar ahí encarcelados de alguna manera a este lugar tan terrible. Pero también se nos dice, y es un evento previo, es el evento número 17, que además de que la bestia y el falso profeta sean apresados y lanzados vivos a un lago de fuego que tiene azufre, también el diablo o Satanás o la serpiente antigua será atado por 1000 años. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 3, dice, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, ¿y qué dice aquí? Y lo ató por 1000 años.
y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, deberá ser desatado por un poco de tiempo. La bestia y el anticristo, apresados y lanzados vivos a un lago de fuego, y Satanás atado por 1000 años. Y cuando se habla de Satanás, algunos estudiosos de la Biblia han comentado que parece ser que esto no solo incluye a Satanás, sino también a todos sus demonios. Y han opinado que el encarcelamiento de ellos va a alterar de forma dramática el mundo durante el reino milenial. ¿Por qué razón? Porque su influencia destructiva en las áreas de pensamiento y la vida humana serán quitadas de en medio en ese periodo de tiempo de 1000 años, cuando Jesús venga a gobernar con su iglesia. Un evento número 18 es que en la Biblia también, o es el que en la Biblia se describe también como el juicio de las naciones. El Señor Jesús viene, sucede la batalla del Armagedón, según muchos. El anticristo y la bestia son apresados y lanzados vivos a un lago de fuego y azufre. Satanás es atado por 1000 años. Y Jesús se sienta en su trono de gloria con los suyos, con su iglesia, a juzgar a las naciones. En el Evangelio según San Mateo capítulo 25, verso 31 al 33, leemos a este respecto: cuando el Hijo del Hombre venga, en su gloria, en su segunda venida, dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y lo demás podemos leerlo en la Biblia en los versículos que siguen, pero lo más importante es que vemos que con la venida del Hijo del Hombre no solamente Él va a destruir, ¿verdad?, a estos ejércitos de los reyes rebeldes o de los reyes de las naciones rebeldes, sino que también cuando Él venga en su gloria, se sentará en su trono de gloria a juzgar, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos ¿a qué? A su izquierda. Y por cierto, aclaro, los cabritos no son como dicen en muchas iglesias, los que andan de iglesia en iglesia, no, los cabritos son los que nunca se han convertido, aunque se queden en una sola iglesia. ¿Sí queda claro? Los cabros son los que nunca se convirtieron, aunque hayan permanecido 100 años en una sola iglesia. Eso es algo claro, para que nos quitemos esa idea, si es que la tenemos, de que las ovejitas son los que están ahí siempre en la misma iglesia, ¿verdad?, soportando todo tipo de falsas doctrinas muchas veces, y los cabritos son los que andan de iglesia en iglesia, los cabros, dicen. No, no es cierto. Los cabros son los que no se convirtieron. Las ovejas son los que sí se convirtieron. Por eso es que las ovejas van a ir a la derecha y los cabros a la izquierda, porque les va a decir, nunca os conocí, hacedores de maldad. Es decir, nunca vinieron a mí con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, ¿verdad?, para que fuesen perdonados, y nunca tuvimos comunión íntima. Y además de esto, además de que nunca los conocí, nunca tuvimos comunión íntima, su vida se caracterizaba por ser hacedores ¿de qué? De maldad. Se nos dice aquí entonces que el Señor Jesús se sentará en su trono de gloria, lo cual es una forma de describir el reino terrenal de Cristo, que se describe muy bien para los que les gusta leer en casa y anotar en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 y 6, y dice que lo va a hacer juntamente con sus ángeles, pero también lo hará con sus santos de todas las épocas de la iglesia. En Apocalipsis capítulo 20, verso 4, y quiero que leamos un texto más a este respecto, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y a modo de consuelo para aquellos que sufran por causa de la gran tribulación o persecución, dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, dice, y reinaron con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Qué precioso. Vio tronos para juzgar a las naciones, y en ellas se sentaron el Cristo, el gran juez de todas las naciones, pero también aquellos que recibieron la facultad de juzgar. ¿Y quiénes eran? Bueno, su iglesia, su pueblo,
Y para consuelo de los que padezcan persecución y tortura y muerte, dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Desde los mártires de la primera iglesia, desde los mártires de la primera iglesia o la iglesia primitiva, de los primeros 100 años del cristianismo, hasta el día de hoy, o hasta el día en que se lleve a cabo este evento, más bien, hasta el día en que se lleve a cabo este gran evento, como es el juicio de las naciones. Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Mira, hay personas que se van a mantener fieles. Lo más fácil va a ser en ese entonces adorar a la bestia y a su imagen por la presión, la persecución, las amenazas. Van a haber personas que no van a haber adorado a la bestia ni a su imagen en medio de esa persecución, en medio de esa tribulación, en medio de esa amenaza de muerte, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Dice, y vivieron. ¿Cuál va a ser el pago de ellos? Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Quiero aclarar que ellos no hicieron esto porque querían vivir y reinar con Cristo. No. Lo hicieron por amor a Dios, por amor a Cristo. Amén. Lo hicieron por amor a Dios y por amor a Cristo. Claro, el Señor honra a los que le honran. Y por cuanto le honraron a Él, aún con el martirio, la tortura y aún la muerte, el Señor les honra poniéndolos en unos tronos juntamente con Él a juzgar, cuando Él venga a juzgar a las naciones. Un evento número 19 es el evento del cual ya hemos hablado, que en la Biblia se conoce como el reino milenial, en donde el Señor, como ya vimos, con sus santos, Él va a juzgar y gobernar la tierra por un período de 1000 años, literalmente. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 6 leemos, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, de la cual ya hablamos. Dice, la segunda muerte, la muerte espiritual, no tiene potestad sobre estos. La muerte para condenación, o la muerte y condenación, no tiene potestad sobre estos, sino que serán, ¿qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él, con Cristo, ¿cuánto tiempo? 1000 años. Y aquí 1000 años son 1000 años, 1000 años. Aunque para el Señor 1000 años son como un día, esto es 1000 años, son 1000 años. Por eso se conoce como el milenio. Y al final de este milenio se nos dice, como evento número 20, que Satanás será suelto. En Apocalipsis capítulo 20, verso 7, leemos, cuando los 1000 años se cumplan, ¿qué dice aquí? Satanás será, ¿qué? Suelto de su prisión. ¿Con qué propósito va a ser suelto? Dirán muchos, ¿verdad? Yo también me lo he preguntado. Pues si bien estaba, ¿dónde estaba? Ahí se hubiera quedado. Fue soltado, ¿para qué? Para encabezar el mundo de todas aquellas personas que aparentaban estar en sujeción a Cristo, sometidas al Cristo, personas que del diente al labio adoraban al Cristo, pero su corazón era rebelde. Y estas personas van a ser engañadas como fueron engañados los reyes de las naciones al principio, que fueron a la batalla del Armagedón, o en el valle de Megido. Estas personas van a ser engañadas nuevamente por Satanás, pero esto va a suceder, o Dios lo permite, para que salgan a la luz todos aquellos que aún tienen un corazón que no está puro para Cristo, que no es puro para con Dios, para que estas personas salgan a la luz, sean destruidas. Y cuando Cristo entregue el reino a su Padre después del fin del mundo, todas las personas que queden sean verdaderamente puras, rendidas a Dios. Un evento número 21, ya para acercarnos al final, es la guerra que se conoce como la guerra de Gog y Magog, porque es el nombre que se le da a las naciones donde están aquellas personas que aún permanecen en rebeldía contra el Cristo y que van a rodear, se nos dice, la ciudad amada, que no es más que la ciudad de Jerusalén y el campamento de los santos, para atacarlos y destruirlos, pero que van a ser destruidos de inmediato por Dios mismo al consumirlas con fuego. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 8 y 9 leemos,
cómo Satanás, cuando sea liberado, ¿verdad?, por un breve tiempo, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, dice, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Decíamos que esta ciudad amada es Jerusalén. ¿Y qué pasó? De Dios descendió fuego del cielo, ¿y qué? Y los consumió. Después de esto, ¿qué va a suceder? Como evento número 22, que ahora sí Satanás va a ser echado ¿a dónde? Al lago, o a un lago de fuego que arde con azufre, o juntamente donde está el anticristo, la bestia y el falso profeta. Y ese será el fin de Satanás. Después de esta guerra, Dios nuevamente enviará a Satanás al lugar que le corresponde. Y esta vez será de manera definitiva. De manera definitiva, para ya no volver a saber más de él. Ahora sí, nos habremos librado de Satanás. Irá al mismo lugar donde ya están la bestia o el anticristo y el falso profeta. Como evento número 23, tenemos lo que se conoce como la segunda resurrección o resurrección de condenación. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 29, leemos, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esta es la que se conoce como la primera resurrección durante la venida de Jesucristo. Mas los que hicieron lo malo, estos van a quedar ahí donde están por 1000 años. Van a salir al final del milenio, ¿a qué? ¿A resurrección de qué? De condenación. Y es lo que se conoce en la Biblia como la segunda resurrección. No ha ocurrido ni siquiera la primera, menos que haya ocurrido la segunda ya. Y como evento número 24, y previo al fin del mundo, tenemos lo que se conoce como el juicio final o el juicio del gran trono blanco. En Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15, leemos al respecto. Y vi un gran trono blanco, por eso se conoce como el juicio del gran trono blanco, o el juicio final, como le quieras llamar. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno, ¿según qué? Según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito, fíjese bien, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado ¿dónde? Al lago de fuego, al mismo lugar donde primeramente la bestia o el anticristo y el falso profeta fueron lanzados, al mismo lugar donde después de la guerra de Gog y Magog, Satanás fue lanzado. Ahora las personas que no se hallaron inscritas en el libro de la vida, dice, fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Por cierto, Dios no creó el lago de fuego y azufre para las personas, para los seres humanos que Él creó. Dios creó el lago de fuego y azufre como una forma de castigo para el anticristo o la bestia y el falso profeta y Satanás y todos sus demonios. Pero las personas, tristemente, que han rehusado convertirse a Dios y que por tanto sus nombres no se hayan inscritos o no se hayan inscritos en el libro de la vida, van a ser también lanzadas al mismo lugar. ¿Por qué? Porque en lugar de preferir a Dios, prefirieron ¿a quién? Al diablo. Y si prefirieron al diablo, tendrán la misma condenación del diablo. ¿Por qué otra razón? Porque si se resistieron a ser hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, y a causa de la práctica de pecado, se convirtieron en hijos del diablo, como dice Dios en su palabra a través de
Juan, del apóstol Juan, en 1 Juan 3:8, que el que practique el pecado es del diablo. Bueno, estas personas amaron más sus vidas de pecado y los deleites temporales del pecado que a Dios, y así vivieron y así murieron sin convertirse a Dios, y bueno, al final de los 1000 años van a resucitar en la segunda resurrección. ¿Para qué? Para ir al juicio del trono blanco, y van a ser condenados por cuanto sus nombres no se hallaron escritos en el libro de la vida, al lago de fuego y azufre. Pregunto, ¿su nombre está escrito en el libro de la vida? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Está escrito su nombre en el libro de la vida? Porque si no va a tener el mismo fin que el anticristo y el falso profeta y Satanás. Va a tener el mismo fin. Va a tener el mismo fin. Ya sea que el fin del mundo, óigase bien, ya sea que el fin del mundo sea en 3 o 5 días, como dice David Mead, o no, yo quiero decirles que cada uno de estos eventos que hemos descrito, conforme a la palabra de Dios, van a suceder a su tiempo, al tiempo de Dios. Y al final de estos eventos va a suceder el fin del mundo. Yo creo que después de haber analizado estos 23 eventos previos al fin del mundo, todos aquí estamos seguros de que no hay forma posible de que el fin del mundo sea ya la próxima semana, como dice el señor Mead. Pero una cosa sí les puedo decir, y quiero ser enfático en ello, que ese día, el día del fin del mundo, va a llegar, va a llegar. Y para unos, antes que otros. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere, para esa persona ya es el fin, punto, se acabó. No sé si me explico. Si esa persona murió sin Cristo, ya es el fin, se acabó. ¿Qué es lo que le espera? Le espera una segunda resurrección. ¿Para hacer qué? Para ser condenado en el juicio del trono blanco, el día del juicio final. O sea que para esa persona que muera sin Cristo hoy o mañana, ya llegó su final, ya llegó su final. Ya llegó el fin para él o para ella. Ya no hay esperanza, todo se acabó. Solo le espera el juicio final para ser condenado ¿a qué? A un tormento eterno. En el infierno o en un lago de fuego que arde con azufre, como usted le quiera llamar. Es por eso que, aunque el estudio de estos 23 eventos previos al fin del mundo nos digan que no es cierto lo que el señor David Mead dice, y es otro falso profeta más, sí el día del fin va a llegar, y debemos estar preparados. Y yo creo que es necesario que oigamos las palabras del apóstol Pedro, que nos dice en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11, en donde leemos, puesto que todas estas cosas, es decir, el cielo y lo que en él hay, y las cosas que hay en la tierra, puesto que todas estas cosas han de ser ¿qué? Desechas. Oiga lo que dice este hombre, lo que dice Pedro, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en qué? En santa y piadosa manera de qué? De vivir. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, si eres cristiano y crees que un día va a venir el fin del mundo, dice Pedro, yo te exhorto, yo te animo, dice, a que vivas en santa y piadosa manera de vivir. Pero para los que no son cristianos todavía, exhorto yo, no Pedro, ¿a qué? A que se conviertan a Dios.
que se conviertan a Dios, arrepintiéndose de todos sus pecados y creyendo, confiando en Jesús como su Señor y único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque el día que mueras, que por cierto no sabes cuándo va a ser, ese día va a ser tu fin. De modo que no va a importar cuándo sea el fin del mundo. Para ti va a ser tu fin, punto. Ya se acabó todo ese día. Ya no hay más esperanza, punto. Se acabó. Solo te va a esperar una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Eso es todo lo que te queda. Todo lo que te queda. Aunque David Mead se haya equivocado y muchos otros se hayan equivocado acerca de la fecha del fin del mundo, pero el día que muera se habrá acabado todo para ti. Será el fin. Será tu fin, punto. Y unos antes que otros, o unos después de otros. Por tanto, exhorto a los cristianos, como Pedro lo hace, a vivir cada día en santa y piadosa manera de vivir, agradando a Dios en todo, con la ayuda de Dios, por amor y gratitud a Dios. Pero a los no convertidos, les exhorto a convertirse a Dios hoy mismo, porque no sabes si mañana vas a estar vivo. No sabes eso, no tienes seguridad. Yo no tengo seguridad que voy a estar vivo en 10 días, en 15 días, en un año, no tengo seguridad. Nadie aquí tiene esa seguridad. Por tanto, tomando en cuenta que el día de tu muerte es tu fin, es el fin de tu mundo, entonces, conviértete a Dios hoy. Conviértete a Dios por su bondad. Conviértete a Dios por sus misericordias. Conviértete a Dios porque es lo justo. Conviértete a Dios porque Él te creó para Él y no para ser un enemigo de Él. Él te creó para adorarle. Él te creó para adorarle y no para ser enemigo de Él como hasta el día de hoy has sido. En tu rebeldía, en tu ingratitud, en tu egoísmo, en esa vida o viviendo esa vida de amor a ti mismo más que a Dios o a ti misma. Esa vida en la que has vivido amando el pecado y los deleites temporales que este pecado ofrece más que a Dios y al mundo más que a Dios. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por descubrir y desenmascarar a este falso profeta David Mead, Señor. Te damos gracias por mostrarnos que el fin del mundo, el cual va a suceder un día, no va a ser dentro de 3 a 5 días, Señor. No va a ser entre el 20 y el 23 de septiembre de este año. Pero sí va a suceder, Señor. Y va a llegar un día para aquellos que mueran, ese mismo día de su muerte. Señor, que cada uno de los que hemos escuchado esta palabra, atesoremos esta palabra. Que no solo sea una fuente de conocimiento de, los eventos previos al fin del mundo. No. Sino que sea una palabra de advertencia de que el fin del mundo llegará y más vale que la persona esté viviendo una vida santa, agradable a Dios. Y si no se ha convertido, que se convierta. Padre, y yo te ruego que a los que son cristianos los animes, los exhortes a vivir esa santa manera de vivir. Pero los que no son cristianos, de igual forma, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, vengas a poner en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad de convertirse a ti, Señor. De convertirse a ti, Señor, para cuando ese día venga, Señor, ese día del fin. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.